No sé si se me quedó algo, algo pendiente de las inquietudes que manifestaron, pero me da la sensación que no. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias, ministro, por las palabras. Gracias por aclarar las dudas que surgieron en la mesa. Vamos a dar la palabra a Samuel, después a Paloma. Gracias. Samuel Melinao, Mapuche, Región Metropolitana. Estimado ministro, y también los representantes de los distintos ministerios que están acá, que muy bien, y estoy consciente de que son personas que solamente tienen la responsabilidad de representar, recoger la opinión y también entregar algunas opiniones, pero no decidir. Pero sí creo que aquí el rol fundamental del Estado recae en el ministro que hoy día está presente. Y creo, estimado ministro, que se equivocó al decir que nosotros no hemos hecho una propuesta. La propuesta de los pueblos indígenas está puesta sobre la mesa. Es el Estado, a través de su ministro, que recién hoy día, que también lo considero y lo tengo presente, que recién se integra en este trabajo, no ha sido capaz de instalar en esta mesa los temas que nosotros lo hemos puesto en la propuesta para discutir. Entonces, primero hay que aclarar ese tema. Nosotros hemos tenido toda la voluntad, hemos hecho todo el sacrificio, el esfuerzo para colocar los temas sobre la mesa y de acuerdo al convenio 169. Sin embargo, francamente lo digo, el Estado, con todo su aparato logístico, material, intelectual, asesores y una serie, digamos, de elementos más que suficiente como Estado, no ha sido capaz de transparentar sus intereses. Y eso es lamentable en este país, es lamentable. Esto no es de ahora, esto viene desde hace rato, y tampoco lo puedo culpar a usted. Usted es parte de eso y yo creo que quizás si uno de nosotros algún día pueda llegar a ser ministro, también va a estar en el mismo zapato. Entonces uno no puede llegar tampoco a atacar a una persona por atacarlo, sino por su responsabilidad que tiene frente a una instancia, en este caso el Estado chileno. Y que a lo mejor suerte o lamentable, hoy le ha tocado a usted ser responsable de eso. Pero creo que hay que transparentar ciertas cosas. Aquí hay tres temas fundamentales que tiene que abordar el Estado chileno. Nosotros los indígenas y quienes estamos sentados en esta mesa, los dirigentes, representantes de los distintos pueblos, ya no somos los mismos indígenas que años atrás o en aquellos tiempos no conocíamos ciertos intereses que el Estado podía tener o quienes componen el Estado. Hoy día sí. Sabemos y tenemos muy claro, estimado ministro, que estos tres puntos tienen que ver con los conflictos de intereses de algunas personas y también del propio Estado chileno. Porque aquí ya no se trata hoy día y yo escuché una palabra que usted también lo dijo, ¿no es cierto?, cuando dijo aquí tenemos que hacer un aporte todos. Ya hicimos el aporte que deberíamos hacer. El Estado hizo su aporte, nosotros hicimos, los pueblos indígenas hicieron su aporte. Hoy día el tema es cómo el Estado chileno garantiza y debe velar por los derechos de los pueblos indígenas. Y eso significa que hoy día el gobierno de turno, y bajo su responsabilidad, cómo hace y cómo también sensibiliza a los distintos ministerios y aquellos que están con los conflictos de intereses, ¿no es cierto?, que son materiales en este país, reconocen los derechos de los pueblos indígenas, porque los derechos no se ceden, y los derechos no pueden ser un aporte, los derechos son derechos y los estados tienen la obligación, y los gobiernos tienen la obligación de velar para que esos derechos sean reconocidos de acuerdo a los intereses de su sociedad en la cual habitamos nosotros los seres humanos. Y no solamente los seres humanos, también todo lo que significa la biodiversidad. Entonces, desde ese punto creo que yo también lo llamo a usted como ministro a decirle al Estado chileno y a decirle al gobierno chileno que aquí ya se acabó un proceso de conversación. Porque yo también le podría decir como indígena que ya terminamos un proceso y usted entró en el momento en que cambió ese proceso. Porque a lo mejor yo también, en términos francos y sinceros, le podría decir, nosotros los pueblos indígenas necesitamos conversar con el Consejo de Ministros en esta mesa, porque allí están los conflictos de intereses. Sabemos que son los ministerios, estimados ministros, los que tienen los conflictos de intereses con los distintos temas.
Y allí está el punto. Y el otro punto fundamental de esta conversación, de este diálogo y del acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, tiene que ver con la política partidista. Entonces, hay que aclarar públicamente esto, porque en Chile siempre, tanto la concertación como también hoy día la derecha, ¿no es cierto?, chilena, siempre han velado por los intereses de algunos. Y creo que si queremos cambiar esta sociedad y queremos construir que este país sea cada vez más justo, aquí tenemos que transparentar los intereses que tenemos cada uno. Y eso no quiere decir que nosotros los pueblos indígenas estemos contra del desarrollo de este país, todo lo contrario. Pero también me atrevo a decirle, ¿cuánto de las inversiones que se quieren hacer en este país vamos a tocar nosotros y cuánto vamos a hacer parte de esa ganancia los pueblos indígenas? Ese es el tema de conversación ahora con estos tres temas. Y eso no significa que nosotros nos vamos a separar de esta mesa o nos vamos a separar de la conversación. El aporte nuestro es venir a sentarnos en esta mesa, sentarnos con los distintos estamentos ministeriales de este Estado chileno, en la cual usted hoy día es responsable, pero también yo me atrevo a decirle desde el ministerio cuáles son sus propuestas, ¿no es cierto?, y quiénes vamos a sentar hoy día en la mesa. Y para eso, aquí son los ministerios los que están de alguna forma influyendo directamente, si bien aquí hoy día hay varios de sus representantes, pero ellos no son responsables, y yo no lo puedo responsabilizar como dirigente, porque aquí son los ministros los responsables directos en ese diálogo y en esa toma de decisión. Y ninguno de ellos lo hemos visto, salvo al ministro Lavín, y quien hoy día usted lo sucede, ¿no es cierto?, y está a cargo. Entonces, el tema de conversación de estos tres puntos, estimado ministro, ya no es un tema, ¿no es cierto?, de aportes. Esto es tema hoy día de reconocimiento a los pueblos indígenas con respecto a los derechos y los intereses que nosotros también tenemos. Y eso tenemos que dejarlo claro. Y hoy día creo que el trabajo ya no pasa por convencer a los ministerios tampoco. Hoy día es el trabajo político. Desde el momento que usted entró, ya entramos nosotros en un proceso de negociación política. ¿Cuánto es lo que se quiere, cuánto es lo que no se quiere? ¿Qué le interesa, qué no le interesa a cada uno? Entonces, yo quiero dejar claro esto porque no nos vean a nosotros los indígenas como que no entendemos el tema político partidista. Tenemos claro cuáles son los intereses de los partidos políticos y aquí la negociación hoy día es eso. ¿Cuánto va a transar el Estado chileno con todo su aparato, digamos, tanto político partidista como también ministerial? ¿Cuánto es lo que va a lograr transar en este conflicto de intereses que tenemos por ambas partes? Y el interés de los pueblos indígenas aquí es que se reconozcan los derechos que nos corresponden, fuera de los intereses que tienen cada uno, ¿no es cierto?, de aquellos inversionistas y también del Estado chileno con respecto a los espacios y los territorios donde hay intereses, ¿no es cierto?, que corresponden a los pueblos indígenas. Sin embargo, no estamos sacando provecho de ello. Sin embargo, el Estado sí. Entonces, y esos derechos, digamos, y esos beneficios que el Estado los recibe, se transforman en beneficios sociales para la población más pobre, que somos considerados los indígenas también. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir si sabemos que detrás de todo eso se transforman desde una empresa de las más pequeñas a trabajar con los pueblos indígenas? Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, las ONG, hoy día tenemos las consultoras trabajando con los recursos que deberían llegar hacia los pueblos indígenas directamente. Entonces uno se pregunta políticamente, ¿para dónde va esto? Entonces, estimado ministro, aquí hay un conflicto de intereses, seamos francos y sinceros, yo lo digo con mucha franqueza y quiero dejarlo claro. Estos tres puntos tienen que ver con eso. ¿Cuántos de ellos están diciendo, bueno, ¿para qué los indígenas? Pero también tenemos claro, si yo quiero invertir en los territorios indígenas, también tengo que dejar claro cuánto le va a quedar a esos indígenas y cuánto también de por vida, ¿no es cierto?, le garantizamos un buen vivir. Entonces, la conversación crece desde ese punto de vista. Entonces no podemos llegar a decir aquí cuál va a ser nuestro aporte. Yo creo que ya se terminó esa parte de los aportes y de la colaboración, porque eso ya lo tenemos en la mesa. Hoy día es el punto, ¿qué estoy dispuesto a reconocer y qué estoy dispuesto a no reconocer? ¿Y por qué no lo quiero reconocer? Y ese por qué, le aseguro que está por conflictos de intereses. Pero esos conflictos de intereses también tienen solución. Porque yo le puedo decir, si yo soy un inversionista, también puedo decir, bueno, ¿y cuánto usted quiere? Y creo que ese tema de discusión es lo que aquí falta. Y en eso es el Estado el que tiene que hacer esa sensibilización y hacer sentar en la mesa, a sentarse con los indígenas, aquellos que están involucrados en esto.
Entonces no podemos, y yo me atrevo a decir, muchas veces quienes tenemos responsabilidades y quienes estamos a cargo y tenemos el poder, muchas veces hacemos abuso de ese poder y mandatar a otros que no puedan tener resolución, y eso le significa, ¿no es cierto?, muchas veces maltrato. Y cuando no entendemos que muchas veces la gente que se designa o que se envía a escuchar y a recibir la opinión, uno a veces comete el error de insultarlo o tratarlo mal. Pero sabemos también que hay otros que están a cargo de ese poder y que mandatan. Entonces no queremos caer en esa trampa, y quiero que usted como ministro también tome bien en cuenta, y sabemos muy bien también, ¿no es cierto?, de la visión que usted tiene sobre la sociedad, y en ese punto lo llamo a que usted también tome atención en eso, porque esto viene de hace rato, y muy bien lo dijo el Peñi del extremo sur. Aquí hay cosas que se tienen que terminar, prácticas y malas prácticas que se tienen que terminar para que esto avance. De lo contrario, vamos a tener un permanente conflicto. Eso, gracias. Gracias, Samuel. Paloma. Gracias. Paloma Juque, pueblo Rapa Nui, región metropolitana, antropóloga. Yo quería hacer referencia a que, si bien nos invitaron a participar de esta mesa, como un momento importantísimo, histórico, porque realmente esto se podría haber decidido a puerta cerrada con algunas personas, y no todos los pueblos como estamos representados acá, para que no se perpetúen las violaciones a los derechos humanos en el sur, en el 2010 en mi pueblo también, a los derechos de los pueblos indígenas, para que no se perpetúen los conflictos tan vilipendiados por la prensa, tan llorados también por nuestros pueblos. Esta es una instancia, y yo creo que se debe seguir repitiendo de aquí a futuro. Por otro lado, nosotros aquí estamos transando, de alguna manera, los pueblos hemos acunado a culturas extranjeras, los hemos amamantado, los hemos encariñado, y yo creo que los poderes económicos que hoy día rigen el país no reconocen eso y no lo quieren reconocer. Por una parte, yo en algún momento mencioné, aquí hay un genocidio. No es un genocidio, no es un asesinato, es un asesinato cultural, no es un asesinato físico, es un asesinato cultural. Si en la práctica, de aquí, hoy día, a unos días más, no sale nada de lo que hemos estado trabajando, la verdad es que va a ser se va a perpetuar esto, y como decía Ana Yao, se dice 20 años más, pueden ser 50 años más, puede ser mucho tiempo más en que nosotros sigamos viviendo, pero se nos van a seguir faltando el respeto, se nos van a seguir violando, faltando a nuestros derechos, van a seguir los conflictos. Yo creo que esto también lo sabe el gobierno, y de alguna manera estos son algunos tipos de acercamiento. Hoy se habla de la educación intercultural de los pueblos, reconocimiento de la educación, de la salud tradicional, reconocimiento de la sustentabilidad económica y tal vez ecológica, porque los pueblos también guardamos conocimientos con respecto a eso, y están siendo de alguna manera traspasados por ideas súper progresistas que están rompiendo el áurea del planeta, de alguna manera, la armonía del planeta. Y aquí hay un tema de razón y de emoción, que también se está rompiendo. Entonces, por más que queramos sustentar este país con medios económicos, estamos rompiendo el alma de un país que los ha acunado a ustedes y nos sigue acunando a nosotros. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias, Paloma, por tus palabras. Gracias a todos por sus opiniones. Ahora nos gustaría dar la palabra a Matías Bogavir. Bueno, primero que todo saludarlos, ¿cierto? Agradecer primero la disposición que todos han presentado estos días, ¿cierto? Bueno, todos estos meses que hemos venido ya dialogando desde el año pasado ya incluso. Estamos en un momento, claro, en un momento clave. Ayer lo decía don Marcial, y varios de ustedes estamos en un momento de definiciones, ¿cierto? Sabemos que quizá cuando hace unos meses atrás
habríamos esperado que esto fuera quizás algo más rápido, más corto. Nunca pensamos que íbamos a terminar ya con 3 meses de trabajo, 4 meses ya casi, de trabajo y lo cual obviamente ha tenido costos para todos, sobre todo para ustedes que están en regiones, ¿cierto? Que tienen que viajar, que tienen que dejar a sus familias, muchos de ustedes, ¿cierto? Y yo eso lo valoro, nosotros como gobierno lo valoramos, el ministro así también siempre lo destaca en todas las reuniones que tenemos. Y yo primero les quiero agradecer por todo el tiempo que le han dedicado y estamos viendo todos los temas logísticos para que efectivamente se pueda gestionar para que ustedes mañana puedan ir con más tranquilidad una vez que hayamos finalizado el diálogo de entre hoy día, o sea, de la sesión de hoy, ¿cierto? Y que lleguemos a los mejores consensos, ¿cierto? Y posteriormente también ahí estamos viendo, los van a contactar a cada uno de ustedes para poder ver cuáles son los horarios que más les acomodan, porque eso yo creo que es súper importante. Por último, también señalar que, bueno, vamos a, como habíamos conversado con el ministro, también lo expresó, a las 5:30 de la tarde, entiendo que estaríamos de vuelta acá en esta mesa para volver a reunirnos entre todos, ¿cierto? Y también estar invitados cordialmente nuevamente a que nos acompañen, ¿cierto?, los observadores, para avanzar en estas materias. Pues ya es un compromiso, nosotros vamos a volver a las 5:30 de la tarde y yo les agradezco a todos por la paciencia, por el esfuerzo y bueno, aquí estaremos en unas horas más. Así que hay que seguir para adelante. Yo sé que es un esfuerzo importante, pero yo creo que vale la pena el esfuerzo. Hemos construido un buen reglamento. Nos quedan los puntos más importantes, quizás, o uno de los más importantes, pero ya hemos avanzado en puntos trascendentales y todas las cosas que se han observado acá de algunos talleres, vamos a corregir algunas precauciones para que no se puedan malentender. Creo que las informaciones que quizás muchas veces son mal entregadas, bueno, pueden surgir para malas interpretaciones, pero no hay problema, lo vamos a corregir todas esas situaciones para que no puedan volver a ocurrir. Muchas gracias.